Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. En esta oportunidad vamos a analizar la política internacional aquí en Despacho Play Internacional con nuestro querido profe Cristian Riom, que es nuestro analista de cabecera aquí en Despacho Play. ¿Cómo andas, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pipa? ¿Todo bien en este Todo bien, todo viernes bien. 21 de agosto? Volvió el sol, ¿eh? Volvió el sol después de varios días. Después de 4000 y pico de días, Sí, ¿no? pero es algo Más que o menos. parece que nos vamos a tener que acostumbrar por el tema de la corriente del Niño, el fenómeno. Vamos a ver qué pasa, si es de la Sí. intensidad que dicen o no. Veremos y fundamentalmente que nuestra dirigencia política y la gente, porque el tango se baila a dos, tome conciencia para mitigar el impacto, ¿no? Sí, Veremos sí, qué por pasa. supuesto. La responsabilidad de los gobiernos que están a cargo, los ejecutivos municipal, provincial y nacional. Aunque el Ejecutivo Nacional dice que obra pública, cero. Sí, sí, llamativamente. Profe, quiero arrancar por Colombia. Hace un par de semanas se consolidó la toma en el poder del señor Abelardo de la Espriella, que debutó de una manera muy particular, ¿no? Con este terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado muchas víctimas y fundamentalmente la reconstrucción de la infraestructura. ¿Crees que estás tomando buenas medidas? ¿Cómo lo ves en ese punto? Me parece que es poco tiempo todavía como para hacer una evaluación profunda respecto de su gobierno. Han pasado pocos días y le tocó una situación absolutamente anormal, atípica, que es un terremoto de características muy grandes, ¿no? Habíamos tenido hace poco tiempo uno en Venezuela, que fue devastador. Este es un poquito menor, pero también es importante. Pero lo que sí podemos reflexionar es esto que te decía respecto a la corriente del niño, ¿no? Esta discusión entre el rol del Estado, entre los Estados sí y Estados no, que creo que no debería pasar por eso. Creo que ya nadie quiere un Estado gigantesco, ineficiente, lleno de empleados que realmente no cumplen sus funciones. Ujú, Creo que la discusión no pasa por ahí, pero sí un Estado presente. ujú. A veces te dicen que esto no debe ser así, pero creo que no va a estar el privado realizando acciones, construcciones y obra que no le convienen económicamente. Y esto Ujú, está bien que sea así, ujú, porque el privado busca su beneficio. ujú. Seguro. Por eso está en la actividad que está, no para hacer beneficencia, sino para tener un rédito económico. Entonces, ese tipo de obras la tiene que hacer el Estado. Ujú, Digo, controlar que se hagan los edificios que sean antisísmicos. En el caso de las poblaciones afectadas por inundaciones, que estén las obras para que la gente no se inunde. Es decir, mitigando los problemas que nos da vivir en el planeta vivo que ujú. vivimos, ¿no? Es un planeta vivo, que está en movimiento. Respecto de la Espriella, podemos hablar y decir esto de que una de las primeras medidas a horas o minutos de asumir, firmar muchos convenios con Israel. Por ejemplo, el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que pertenecen a Siria. Bueno, esto es una medida bastante polémica, ¿no? Hay que ver, no he leído sobre el tema de la capital de Israel. Lo que hacen generalmente los gobiernos de derecha es reconocer a Jerusalén como capital de Israel. También algunos convenios con Israel que tienen que ver con bueno, la exención de visa para visitar ese país. Es decir, ha avanzado mucho con respecto a la relación con Israel. Ok. Lo cual también eso abre las sospechas del el financiamiento de las campañas políticas, ¿no? Hace poco vimos un proyecto de aquí, en la provincia de Santa Fe, de Fabián Paloliver, no sé si habrás visto, respecto de la prohibición, un proyecto para prohibir el financiamiento de las campañas políticas por parte de empresas. Ayer fue muy crítico, profe. Hoy viernes 21 de agosto, ayer jueves 20 de agosto, reforma electoral, media sanción en diputados. Fue muy crítico en ese punto y nombró algunas empresas que incluso, bueno, aportaron en campaña y que incluso son, que prestan servicio para el Estado. Muy fuerte. Después lo vamos a analizar. Bueno, muy fuerte. Ese es un tema en sí Sí, mismo, sí, claro. pero me refiero a esto de que, y se lo decía a Palo, ¿qué pasa cuando en el financiamiento, además de ser empresas que condicionan después la gestión, ¿no? Porque una empresa que puso muchísimo dinero en la campaña, después quiere tener algún tipo de rédito, ¿no? El ser humano es así, busca réditos económicos en su actividad. Seguro. Y bien lo Eh, dijiste, son privados. Son Bien, privados. sí, sí. ¿Qué pasa cuando además los fondos son externos, ¿no? Que son del exterior? Ujú, ujú. ¿Qué pasa con eso?
lo autorizamos, no lo autorizamos, porque terminan después la sospecha de que la gestión va a favorecer intereses que no son los argentinos, ¿no? O en el caso de Colombia, que no son colombianos, netamente, digo, ¿no? ¿Qué le beneficia a Colombia reconocer la soberanía de Israel con los Altos del Golán? ¿Dónde está dentro de las prioridades de los colombianos ese tema? Claro, el valor agregado, claro, claro. ¿Dónde está el beneficio que los colombianos y colombianas van a tener sobre esa medida? Ujú. Absolutamente ninguna. Digo, puede reconocerlo, pero llama la atención de que sea a minutos de firmar la asunción una serie de convenios con Israel. Entonces, evidentemente ahí podemos pensar que no solamente hay una cuestión ideológica, sino que también hay una cuestión de apoyos económicos, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Recordemos que Milei ha viajado a Estados Unidos y se ha reunido muchas veces con multimillonarios que pertenecen a un sector del judaísmo, ¿no? Que no representan a todo el judaísmo, ¿no? Que es una parte del judaísmo donde tienen muchísimo dinero y donde seguramente han aportado mucho dinero a la campaña de Javier Milei. Entonces, este tema Mm, que es internacional y que también tenemos que poner la lupa sobre esto. sí, Financiamiento de la política, sí o no, de los privados. Hay países como Estados Unidos que no tienen ningún problema, pero ojo, tienen que estar bien explicitados de dónde provienen los fondos y todo el mundo tiene que saber claro. que estas empresas son las que financian esta campaña Claro, política. porque no es, acá, por ejemplo, en Santa Fe no es ilegal que una empresa aporte. No, El tema es después, qué pero tiene que casualidad que estar esa registrado. empresa, claro, qué casualidad que esa empresa gana licitaciones, ¿no? Bueno, pero eso yo creo que hay que hacerlo mucho más público a la Mm, cuestión. La gente tiene que saber que a la campaña de tal gobernador tales empresas pusieron mucho dinero. Muchas empresas ponen en todas, ujú. ¿no? Quizás ponen en algún candidato más, en otro candidato menos, pero las mismas empresas van poniendo en distintos candidatos. Es como que tapando, como Por una si hoja, gana, va a ¿no? jugar al casino. Claro. Le pongo un poco apuesto un poco al rojo, un poco Ujú, al otro color, ujú, ujú. y es así. Bueno, hay cosas que parecen ser tabú, que no, mejor si no las hablamos. Bueno, me parece que hay que hablarlas. Y con respecto al financiamiento internacional también, a veces pasan a través de, entre comillas, ONG, ¿no? A determinado medio de comunicación o partido político o campaña política aparecen ciertas ONG financiando esto. Hay otros países que están siendo muy rígidos con respecto a esto. Por ejemplo, en Rusia se prohibió un partido político, en Occidente dicen Putin está prohibiendo un partido pacifista. ¿Qué va a decir el 99% de la gente? Y acá ahí no hay democracia. ¿Cómo puede ser que un partido que está hablando de paz sea prohibido? ¿Qué pasa? En Rusia se dice, ese partido está financiado por gente de fuera de Rusia. Entonces, ¿cuáles son los intereses? ¿Quién es el que está detrás de eso? ¿Quién está financiando? ¿Cuánto dinero pone y cuál es el objetivo? Mm, Entonces, eso creo que hay que replicarlo en Argentina, decir, bueno, al menos si quieren hacerlo legal, que puede ser, pero que sea muy transparente, que la claro. gente sepa que cuánto dinero y quién puso en la campaña de los distintos partidos políticos y candidatos, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. En el local. Profe, a propósito de campañas digamos, en este caso, Javier Milei había denunciado, ¿no? Que campañas en su contra por parte de espías rusos, poco menos, en su momento, y después de una campaña de desprestigio hacia la selección argentina financiada por brasileros y gente de Estados Unidos y México. Todo eso se diluyó, ¿no? ¿Cómo está ese tema? ¿Y cuál es tu sensación? Cuando le pidieron explicaciones al vocero, no recuerdo el nombre, pero el nuevo Adorni, Adrián vamos a decir, Rabier, sí, Rabier, sí. Rabier, un apellido francés, Ujú, ¿será? Rabier, sí, sí, Rabier. sí. Bueno, él dijo que bueno, que en realidad eso habría que preguntarle a Flavio Bolsonaro, ¿no? Porque eso lo dijo Flavio Bolsonaro, pero lo replicó el presidente de la Argentina. Entonces, cuando pasan esas cosas, yo creo que hay que ir a la justicia y a los medios de comunicación también y decir, bueno, estos son los aportantes Tengo esta prueba, esta sobre prueba, esta esta prueba. prueba, sobre la campaña que me hicieron en contra. Siempre creo que hay que hacerlo de esa forma, ¿no? Esto Mm, de hablar de teorías conspirativas sin tener las pruebas suficientes. Por eso yo digo, en el financiamiento también de las campañas tiene que estar bien establecido. Si se cobró tanta plata para poner para publicidad, para poner para eso, bueno,
que digan quién puso el dinero y demás. O sea, tiene que ser nombre y apellido y cantidad. Que puede estar permitido, no digo que esto sea ilegal, Sí, 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 digo pero que la que gente sepa, la gente ¿no? sepa, Claro. porque después cuando se acciona en el gobierno, quizás sea producto de ese fondo que aportó, ¿no? Profe, ¿qué sensaciones te dejó digamos, las declaraciones del señor Lamelas, este embajador de Estados Unidos en Argentina, respecto de empresas chinas y poco menos llamando a que los argentinos no comercien, ¿no? Y que no vengan Huawei, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te pareció ese punto? Y me parece que están tomando una medida, una acción que va en contra del derecho internacional. Por supuesto que cada país hace lobby por sus propias empresas y eso no está mal en sí mismo, digamos que puedan hablar con alguien o expresar que sus empresas son competitivas, que son excelentes, que son de las mejores del mundo, hablar bien de sus empresas, comentar qué están haciendo, dar información, hacer reuniones, eso es lobby realmente, ¿no? Ahora, lo que no se puede hacer es hacer lobby en contra de terceros países. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, que en realidad es una cuestión mundial, digamos, no es algo particular de la Argentina, no es que la Mela sea el que está haciendo mal las cosas, no, Estados Unidos está en una rivalidad con China en todo el mundo. Mm. Lo que yo digo como analista es, Estados Unidos no va a poder competir con China a través de la fuerza, a través de imponiendo sanciones a países que comercien o tengan inversiones de China, o tratar de bloquear por la fuerza. ¿Esto cuánto tiempo le va a resultar? En realidad, si lo que tiene que competir es a través del capitalismo, hablando desde el capitalismo, desde el liberalismo, se compite ¿cómo? Con eficiencia, ¿eh? Con buenos precios, con tecnología, con calidad del producto. Esa es la competencia, eso es lo que nos enseñó el liberalismo y el capitalismo. Y creo que esa es la respuesta de China también, ¿no? Dice, ¿qué prefieren? A ver, ¿ustedes quieren el libre mercado o no? Entonces, ¿cuál es la excusa? Que, bueno, que hay empresas chinas que envían datos al Partido Comunista de China, por ejemplo. Bueno, las empresas de Estados Unidos sospechadas de eso hace ya muchos años que están sospechadas de enviar datos a la seguridad de Estados Unidos. De hace mucho tiempo. Digamos, hablemos de Facebook. ¿Cuánto tiempo hace? Hace 20, 25 años. No sé cuántos años hace que está Facebook y que su dueño está sospechado de eso y fue llamado a declarar en el Reino Unido, en el mismo Estados Unidos. Hay juicios en contra, inclusive. Meta está afrontando hoy un juicio que dice que si lo pierde puede llegar a quebrar la empresa, ¿no? Que Meta, estamos hablando, el dueño de WhatsApp, Ujú. el dueño de Facebook, el dueño de Instagram. Sí, pero todo lleva Entonces a un digo, espacio sí. casi común en esto de hablar y no tener pruebas, ¿no? Porque No, hablar pero puede... y además la hipocresía Claro. de no reconocer que sus propias empresas están haciendo eso. Incluso hay una noticia muy particular, ¿no? Que Donald Trump hace ya unos meses le dio grado militar a los CEOs, o sea, gerentes de las empresas tecnológicas. Le dio grado militar. ¿Qué significa eso, profe? Y lo puso como, no recuerdo si eran coroneles o le dio cargo de coronel. Ah, ¿por qué? Porque la idea del grupo de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos es decirles a las empresas tecnológicas que se tienen que poner la camiseta Ah, de los Estados Unidos ok, ok. y que tienen que ser parte de la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, están acusando a una empresa china de hacer algo que le están reclamando desde el gobierno de Estados Unidos a sus propias empresas. Y que en realidad no es que no lo estuviesen haciendo, es que el Estados Unidos, el gobierno, lo está reclamando mayor compromiso con la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, por eso esto es una disputa internacional. Ahora, la cuestión es qué está haciendo el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para tratar de tener la mayor independencia sobre esto. De decir, bueno, tenemos que tener una buena relación con los Estados Unidos, que vengan en inversiones estadounidenses, pero nosotros tenemos la independencia también de hacer los negocios con China o con cualquier otro país, con Rusia, con quien sea, ¿no? La Unión Europea, países de la Unión Europea, Brasil, América Latina, con la independencia que nosotros necesitamos y queremos. Entonces, la cuestión es el interés nacional argentino. Ujú. China va por su propio interés nacional, Estados Unidos va por su propio interés nacional y está muy bien que sea así.
Los argentinos tenemos que ir por nuestro propio interés nacional, ni por el interés chino, ni por el interés de Estados Unidos, por nuestro propio interés nacional. Pero tener márgenes de autonomía no es sencillo, porque no es sencillo para Argentina y no es sencillo para ningún país del mundo, pero debemos hacer todo lo posible para que ese margen de autonomía sea el mayor posible, tanto de la nación argentina como de la provincia de Santa Fe también. Es un tema que la provincia de Santa Fe se va a encontrar porque está, y esto lo elogio al gobierno de Puyaro, está haciendo muchas acciones internacionales muy positivas. Pero también tiene que abrir el paraguas porque las presiones, así como hay a nivel nacionales, también van a existir a nivel provincial en cuanto a los negocios, a las inversiones que provengan de China, porque la acción del embajador de Estados Unidos va a seguir en ese sentido, ¿no? Mm. Va a seguir en ese sentido. Así Bueno, que de hecho estuvo con Puyaro hace un par de meses, ¿no? sí, el embajador de China también estuvo, pero hace un poco más. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, también tienen que tener sus márgenes de negociación, de autonomía, ¿no? Digo, la provincia de Santa Fe puede hacer los negocios que quiera. Hace un tiempo atrás era muy claro, hablaban de pragmatismo en las relaciones internacionales de la provincia, ¿no? Pragmatismo. Hoy ya hay un discurso un poco más favorable a los Estados Unidos. Espero que sea solamente una sensación, ¿no? Claro. Y no se limite el accionar de la provincia por estas presiones de un embajador de Estados Unidos que, repito, es contrario al derecho internacional público. Muchas veces vemos a Estados Unidos criticar a otras naciones, acusarlos de dictadores, de que van en contra del derecho y demás. Bueno, esto que está haciendo Peter Lamelas va en contra de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, Mm. que expresamente dice que el personal diplomático no puede inmiscuirse en asuntos internos de otros países, Claro. ¿no? Y esto es un asunto interno porque fueron hablemos mal y pronto, a apretar a un directivo de una cooperativa de la Patagonia. Ujú. A través del WhatsApp fue apretado. Le dijeron que si seguían con el convenio con Huawei, no le iban a dejar entrar en los Estados Unidos, que entrar en Estados Unidos era un privilegio y no un derecho. Entonces que ellos le iban a sacar ese privilegio a todos los directivos de la cooperativa Bueno, de, es una de- de apretada, la es como Patagonia. que, no sé, vos vendés un producto, tenés un cliente y le decís, che, si le compras al profe, no sé, yo te hablo mal de vos o yo te Sí, vendo, no te vendo es una extorsión. es una extorsión, sí, Sí, determinadas sí. condiciones. Además que la cooperativa dijo que había hecho buenos negocios con la empresa de Estados Unidos, que no Mm, es que le compraba o tenía convenios solamente con empresas chinas, que no, que tenía acuerdos con un montón de empresas de un montón de orígenes, de claro. países, incluso de Estados Unidos. Ujú. Profe, ¿cómo está la relación con Brasil? Había cuenta que se llamó consulta. ¿Cómo quedó esa relación? Porque está tensionada las relaciones diplomáticas. Políticamente, diplomáticamente están mal. Están mal. Se quiere salvar, incluso, y acá aparece en un mundo tan interconectado y con tantos convenios, incluso los europeos están preocupados Ah, porque por la mala relación que está teniendo el gobierno de Brasil con el gobierno de Argentina, porque hay un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea y no pretenden que se deteriore ese convenio, ¿no? Ese acuerdo. Así que están tratando de salvar las relaciones comerciales, que creo que no le conviene a ninguno de los dos países que se deterioren las relaciones comerciales. ujú, ujú, ujú. Pero bueno, la discusión política, cuando se complica la discusión política, también se complica la dimensión comercial, ¿no? Claro. No hay una embajadora en Buenos Aires de Brasil, complica las cosas. No hay un diálogo directo entre las dos gestiones, se complica la relación comercial también, porque hay muchas cosas que discutir. Ujú. Por ejemplo, dentro del Mercosur, Paraguay y Uruguay, pero fundamentalmente Paraguay, está diciendo, discutamos la división de las cuotas que tenemos de exportaciones al Mercosur, perdón, a la Unión Europea, porque le estamos quedando afuera. Los grandes se llevan todo, los chicos del Mercosur estamos quedando afuera. Entonces hay cosas que discutir dentro del Ujú, Mercosur. ujú. Y se tiene que discutir teniendo una buena relación política. Lo cual no quiere decir que coincidan, Sí, 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 ¿no? sí, no, pero tiene una relación cordial. Madura, Claro, claro. Sí, sí, profesional, sí, claro. donde los estados se encuentren. Ujú, seguro. Profe, venimos remarcando nuestro resumen de noticias a diario, cómo están las relaciones en el Estrecho de Hormuz, Donald Trump allí con Irán, y hay algo que nunca se termina de resolver. Hoy, ¿cómo está? Porque, bueno, obviamente el Estrecho de Hormuz es el gran conflicto a destrabar. ¿Cómo está esa situación? Recordemos que antes de los ataques de Israel y de Estados Unidos a Irán, el estrecho de Hormuz estaba abierto. Claro.
Es un error absoluto del gobierno de Estados Unidos y ir sobre un conflicto que no era tal para Estados Unidos. O sea, ¿cuál era la cuestión principal? El programa nuclear de Irán, y hoy ya se habla cada vez menos de eso. Mm. Se habla cada vez más de la estrella de Hormuz y Y menos menos de la cuestión nuclear de Irán. Y eso es un triunfo de Irán, digamos, porque Irán puso sobre el tapete la cuestión del estrecho de Hormuz. Mm. Es decir, bueno, lo cierro. Si Claro, están presionando, si me atacan, si destruyen mi infraestructura, si me sancionan, yo voy a cerrar el estrecho de Hormuz. Y digamos, más allá de las declaraciones de Trump, donde dice que el estrecho de Hormuz ahora forma parte de los Estados Unidos, una cuestión delirante totalmente. Tenemos el control total del estrecho de Hormuz, hacemos lo que queremos con el estrecho de sí. Hormuz. Entonces, Operación económica devastadora, dijo en las últimas horas. sí, bueno, amenazas, Mm. extorsiones y demás. Bueno, China salió también hasta el cruce de estas declaraciones diciendo que el 80% del crudo de Irán lo compra China y lo va a seguir comprando. Entonces, estas disposiciones devastadoras sobre la economía de Irán son relativas, Ujú. porque la principal producto de exportación de Irán tiene que ver con el crudo, ¿no? Y si el crudo se lo garantiza comprar China, China, claro. con el poder que tiene y la necesidad que tiene China de crudo, lo mismo que con Rusia, Ujú, ujú, es el mismo escenario. ujú. Digamos, las sanciones de Estados Unidos sobre Rusia hizo que Rusia se refugie más en las ventas de gas y de petróleo sobre China. Ujú, ujú. Y China tiene el petróleo y el gas que provienen tanto de Irán, de dos grandes productores y exportadores de energía como son Rusia e Irán. Ujú. Entonces, bueno, digo, esto no tiene una salida. Tenemos elecciones en Estados Unidos, hay que ver qué pasa si aumenta la gasolina, como dicen ellos, ¿no? La nafta en Estados Unidos. A ver qué pasa con Ujú. las elecciones. Bueno, Creo que el panorama para Donald Trump en las próximas elecciones no son fáciles, ¿eh? bueno, veremos qué pasa en ese marco. Profe, quiero aprovecharte porque las últimas semanas nosotros también hablábamos aquí en Despacho Play respecto de esta estampida humana allí en Ceuta. Con coletazos también con Pablo Sánchez, el presidente allí de España, Giorgia Meloni, se expresó Francia también. ¿Qué pensás de eso? Contame un poquito. Lamentablemente los flujos migratorios a veces son armas. Ajá. Se utilizan a seres humanos como armas. Ah, mira. Entonces, que por una frontera pasen espontáneamente 50.000, 60.000 personas no existe. Claro. Los flujos migratorios son como pequeñas dosis diarias, ¿no? De gente que huye por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de guerra, por cuestiones Económicas, ¿no? económicas, Ujú. bueno. Pero lo que pasó en ese día, concretamente, me parece que fue un acto deliberado de Marruecos. No sé si está detrás algún otro país, no me consta, no lo sabemos, rumores hay muchos, pero no lo sabemos. Sí que no fue una cuestión humanitaria, no fue una cuestión de ese tipo. Creo que fue utilizada la gente, organizado, y por eso pasaron tanta cantidad de personas en el mismo momento. Es un problema para el gobierno de España ver qué pasa con toda esa gente. La mayoría Ujú. volvió, incluso eso también te Ciudadanos demuestra marroquíes, ¿no? ciudadanos marroquíes que volvieron a Marruecos caminando. Sí, sí, sí. Este, Claro. entonces eso también te marca que cuando alguien lo lleva a la desesperación de tener que comer o la desesperación de correr por tu vida, no volvés. Claro, no volvés, exactamente. Preferís que te pongan preso o que tu vida corra riesgo ahí, pero no a ir a la segura muerte de donde venís. Entonces, si de los 60.000, 50.000 volvieron caminando, evidentemente hubo una acción planeada sobre eso para Vos ese. planteás esa duda, Sí, 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 que sí, yo estoy convencido por de eso. parte del gobierno marroquí. Probablemente. Ahí hay juegos geopolíticos muy diversos. ¿Y buscando Ahí hubo qué? un acercamiento de España con Argelia, que está enfrentado a Marruecos. Ujú. Eh, Fundamentalmente porque España busca la cuestión energética, ¿no? Claro. A través de Argelia. Europa está complicada a nivel energético a través de lo que fue primero el conflicto en Ucrania y después el conflicto en el Medio Oriente. Entonces están complicados y buscan alternativas, ¿no? Que lleguen en mayor flujo, fundamentalmente de gas, ¿no? Ujú. Y bueno, los acercamientos del gobierno de Pedro Sánchez con Argelia, digo, también la cuestión del Sahara, hay un movimiento independentista
que España ha tenido buena relación y eso también le trajo problemas con Marruecos. Se quiere independizar de Marruecos, ¿no? Lo que era el Sahara español antiguamente. Las malas relaciones de Pedro Sánchez con Estados Unidos, la oposición férrea de Pedro Sánchez con Estados Unidos para el ataque a Medio Oriente, a Irán, todos son cuestiones que le pueden pasar factura. Y Mm. creo que una de las facturas que le pueden pasar es, y saben que un poco el talón de Aquiles de España y fundamentalmente del gobierno de centroizquierda como el Pedro Sánchez es la inmigración. Y por eso también vemos a Vox y al PP aprovechar esto y decir, bueno, esto es resultado de la debilidad de un gobierno de izquierda Claro, que porque le tampoco es de filtraron la izquierda, frontera, sí, es sí, una sí. socialdemocracia, digamos, Sí, tampoco sí, sí. vamos a ir progresista, pero no es de izquierda. Pero sí, ellos dicen, ¿no? Esto como Milei que le llama comunista a todo el mundo, bueno, en Europa, en España pasa lo mismo, así, bueno, esto es resultado de las políticas de izquierda de Pedro Sánchez que culpa de él y de su gobierno ingresan miles y miles de inmigrantes irregulares en España y España va perdiendo la identidad y demás Mm. cuestiones. Ok, ¿y qué dicen en este caso los líderes europeos frente a esto? ¿Cuáles son su postura? ¿Italia, Francia? Y la postura de Italia, Giorgia Meloni, creo que fue muy dura, incluso poniéndole trabas a las personas que vienen de España a Roma, que ingresan por los aeropuertos italianos, y me parece que eso es una medida exagerada, tratando de imponerle sanciones a España, aislándolo del espacio Schengen, que es el espacio de libre circulación en la Unión Europea, ¿no? Ujú. De ciudadanos europeos en donde la fronteras es mínima o inexistentes. Entonces, bueno, me parece que eso Pedro Sánchez demostró que Giorgia Meloni estaba equivocada porque demostró los números que en los últimos 5 años el lugar donde mayor inmigrantes ilegales llegaron fue a través de Italia Mm, claro, y no de claro, y no de España. España. Y lo mostró con números que no son números hechos por España, son Ujú. números hechos por las comisiones europeas vinculadas al flujos migratorios, que estudian los flujos migratorios, en donde se demuestra que la mayor cantidad de inmigrantes ilegales entra por Italia. Ok, mirá qué interesante lo que planteas, profe. Esto que mencionás sobre Marruecos, Ceuta, es una novedad para mí, al menos, respecto de que podría ser algo deliberadamente planeado. Veremos qué pasa. Profe, por último, quiero aprovecharte con una reflexión. Obviamente que lo vamos a seguir profundizando, es un tema que está latente, pero creo que alguna vez lo hemos hablado en radio, obviamente con los tiempos que merece ese espacio de radio, ¿no? Con las urgencias, con la rapidez, con un montón de cuestiones. Pero hoy cómo está el mundo, ¿sigue estando esta idea de izquierda, de derecha? ¿Cómo está eso? Che, vos sos de izquierda, che, vos sos de derecha. Sigue estando, pero me parece que está quedando muy corto los análisis. El mundo cambia tan rápido, a una velocidad tan grande, que las categorías de análisis están quedando viejas, ¿no? Mm. Viejas, viejas, ¿Qué- viejas del tiempo, ¿no? Contame qué es ser de izquierda y qué es ser de Eh, derecha, rápidamente. bueno, ser de izquierda es poner el énfasis en el rol del Estado como garante absoluto de la equidad, por ejemplo, ¿no? Y esto es parcialmente cierto y parcialmente inexacto. Lo mismo que la derecha, ¿no? La derecha liberal, porque la derecha está la derecha conservadora, la derecha liberal. La derecha liberal propone absolutamente todo lo contrario, prácticamente la desaparición del Estado, lo que propone Milei cuando dice que es anarcocapitalista, la desaparición del Estado y que es el ser humano como individuo el que va a hacer progresar a la sociedad. Estos son todas escuelas de pensamiento de muchos años, ¿no? Después está la derecha conservadora, la derecha que también es estatista, digamos. Es que yo puedo decir, Adolf Hitler era de derecha, Franco era de derecha, Mussolini de derecha, era el Estado totalitario, perdón. Ujú, ujú. El totalitarismo puede ser de izquierda o de derecha. El comunismo en la Unión Soviética era totalitario y era proveniente de la izquierda. Tanto los movimientos populistas, nacionalistas, nazis y fascistas en la Europa occidental eran totalitarios de derecha. Y después existe la derecha liberal. Entonces, todos estos fenómenos son escuelas de pensamiento que vienen de muchos años y que hoy ya no sirven tanto para analizar. Sí, parcialmente podemos analizar algo,
pero vamos a encontrar situaciones donde nos va a parecer muy extraño. Si hacemos un análisis, por ejemplo, de la ultraderecha alemana, con los parámetros que podíamos hacerlos en los años 40, 50, 60 del siglo XX, vamos a encontrar que no nos sirve. ¿Por qué? Porque la líder o lideresa, como quiera llamarle, Alice Weidel, de Alternativa para la Alemania, que es de ultraderecha, es mujer, primero. Segundo, es lesbiana. Y tercero, su pareja no es alemana, es inmigrante. Es decir, Mira, tenés un combo interesante. proviene de Asia. Ujú, ujú. Entonces, ¿cómo podemos analizar con una categoría rígida de la derecha tradicional esta situación? Entonces, evidentemente que no va. ¿Cómo podemos analizar que un Trump proteccionista sea aliado férreo de un Milley librecambista? Entonces, bueno, hay un montón de O al cuestiones, revés. o al revés, o cómo un librecambista anarco capitalista puede tener de aliado un conservador, incluso en lo económico, como Donald Trump, Ujú. donde impone barreras por todos lados, donde el Estado estadounidense está presente por todos lados y donde impone aranceles por todos lados. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una alianza donde hay ideas diferentes? Bueno, algunos dirán matices, yo no creo que sean matices, hay diferencias profundas Es a muy nivel fuerte, sí, económico. sí, sí, muy fuerte. Después hay otras cuestiones, por ejemplo, la oposición a la izquierda y demás, creo que los dos son iguales en ese sentido. Pero bueno, hay un montón de cosas que ya no, las categorías tradicionales, si bien a la izquierda se modernizó y hubo un montón de corrientes que no podemos quedarnos en Marx, por ejemplo, o en Gramsci, hubo un montón de autores que modernizaron la izquierda, como también la derecha ocurre lo mismo, ¿no? Pero me parece que aún así, en los últimos 25 años, no hay aportes intelectuales que ayuden a interpretar qué es lo que está pasando en un mundo que está cambiando a una velocidad impresionante, de Ah, la vos mano de la decís tecnología, de la mano que de... nadie puede expresar precisamente lo que está sucediendo en el marco del pensamiento geopolítico. Hoy aparece Palantir, aparece Peter Thiel, Ujú. ¿y cómo lo analizamos? Algunos lo quieren analizar a través del tecnofascismo, utilizando una categoría de fascismo, una categoría de los años 30 del siglo XX. Estamos en el 26, casi 100 años. Entonces, no es tan sencillo la cuestión. Me parece que es una deuda de la intelectualidad vinculada a la filosofía política, a la teoría política, es una deuda que tenemos. Algunos me dirán, no, existe... Sí, son aportes, pero me parece que no tienen el peso suficiente como para poder adaptar el análisis Mm. a estos nuevos fenómenos. Es muy Entonces, difícil analizar el fenómeno de la tecnología claro, vinculada al poder, claro. porque estamos viendo hoy esto, la tecnología vinculada al poder. Hubo algunos profetas, entre comillas, ¿no? Tipos muy lúcidos, que esto lo vieron venir hace 50 años atrás, pero tampoco podemos tomar ese análisis para poder hacerlo hoy. Ujú. Digamos, tiene que haber aportes de hoy. Claro, seguro. Entonces la etimología de izquierda-derecha no tiene, digamos, es difícil de explicar hoy. Sirven, pero son incompletas. Claro. Son absolutamente incompletas. Por eso la crítica que yo hago sobre Milei, es decir, todo es izquierda, todo es comunismo, no es así. No es así. Claro. Incluso dentro de la misma izquierda hay un montón de posturas muy diferentes, muy diferentes. Y hay nuevos fenómenos que pueden parecer de izquierda, pero no lo No son. lo son. Xi Jinping, ¿cómo me lo analizan Bueno, en el el marco? caso chino también es un caso que no es tan sencillo de analizar, digamos, porque es comunismo, pero con un desarrollo capitalista, pero con Claro. control del Estado. Entonces, en ninguna categoría es absoluta para China, Mm. ¿sí? No podemos analizar porque, a ver, ¿qué es el comunismo? Entonces, pensar, ¿qué es el marxismo? ¿Qué es el comunismo? ¿El socialismo científico? Como quieran llamarlo. Bueno, que los medios de producción estén en el control del Estado. Eso es el comunismo. ¿Y qué pasa en China? Y eso no pasa o no pasa del todo, porque hay empresarios que son los dueños de los medios de producción en China. No es el Estado. Claro. Pero el Estado los controla a ellos. Entonces, cuando ellos tienen políticas económicas o ideológicas contrarias al gobierno político de China, tienen problemas. Entonces, el Estado está controlando. Entonces, ¿qué es? ¿Es comunismo? ¿Es populismo? ¿Es totalitarismo? Bueno, es una mezcla de Claro. cuestiones
que hasta ahora ha sido exitoso a nivel económico y social. Sí, ha Digo, sido muy pragmático, ¿no? el campesinado chino hoy ya no es como hace unos años atrás que se bueno, sí, China es bueno, pero Beijing y Shanghái. Y el resto de China no. No, hoy hay masas de chinos que pasaron de la pobreza a ser una clase media muy pudiente, en donde el consumo interno y el mercado interno de China hoy es impresionante. Ujú, ujú, Digamos, supera el mercado de Estados Unidos. ujú. Por eso muchas empresas de Estados Unidos también, y está el problema de Trump de querer volver a traer las empresas porque no solamente que las empresas de Estados Unidos, de Europa Occidental, van a producir a China, ¿por qué? Porque le pago 2,50 pesos al empleado, el operario de China. No, Ujú. van ahí porque el mercado es bueno. O sea, no es que ya producen barato y para vender afuera. Claro, porque está Ellos también, competitivo. Sí, es un mercado que ya compra, sí, 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 es un sí, gran claramente. comprador. Profe, ¿y Bukele cómo lo ubicás? Bueno, esa es otra cuestión también. Es una persona políticamente autoritario donde ha gobernado a través de estados de excepción, digamos, en contra de la constitución propia de su propio país. Después los resultados han sido buenos en seguridad, sí, a través de que ha puesto preso a los que realmente eran delincuentes y a los que no también. Es decir, bueno, le tiro al bulto, Ah, ¿no? te Es entramos decir, todos, sí. claro, hay dos, hay qué sé yo, en una esquina hay Hay 5 o 6, 15 vamos. pibes y Sí. dos son delincuentes y los otros no. Bueno, yo meto preso a los 15 pibes. Ujú, Y ya está, no hay derechos humanos, no hay nada. Yo creo que las exageraciones de ambos lados, de todos los costados, siempre es negativo. ujú, ujú, Digamos, entonces, si tengo 15 personas y dos son delincuentes y no meto ninguna preso, está mal. ujú, 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 ujú. Y hacer lo opuesto también. Es muy difícil discernir, hacer investigación, policiales, judiciales, o sea, es complicado, es lo más difícil de hacer, pero hay que hacerlo. Ujú, ujú. Entonces, es un esquema que ha dado mucho beneficio por la seguridad de El Salvador, y esto es cierto, a un precio, a un Claro, costo. claro. El costo es la libertad, el costo es los derechos, el costo es ese tipo de cuestiones. Ahí las sociedades pueden entender que hoy prefieren tener menos libertad, pero tener más paz en las calles. Ujú, ujú. Entonces, bueno, ahí está. Está la vieja discusión de la filosofía del derecho que dice, ¿qué es preferible, el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes? ¿No? Porque a uno dice, no, yo a esta persona, a este líder le banco todo, porque es una buena persona, porque nos va a llevar al éxito. Pero dependés de esa persona que se termina convirtiendo indefectiblemente en un tirano. Un tirano puede ser malo o bueno, Claro, claro, claro. pero un tirano. Sí, sí, sí. Entonces, por eso se crearon las repúblicas, por eso se vino Montesquieu y planteó la división de poderes, y por eso no fue de casualidad ni todo este trayecto de los aportes intelectuales que terminaron haciendo a las sociedades diferentes. Aportes intelectuales y después las revoluciones, ¿no? Ujú, Que tomaron esas ideas y llevaron la revolución adelante. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Sino ujú, terminar con el despotismo de la monarquía ujú, ujú, absoluta. ujú, ujú. Bueno, entonces después vinieron otras revoluciones. Es interesante. Sí, sí, Por es eso es un interesante la tema historia para poder entender también qué pasa ahora. seguro, seguro. Y qué manera de ilustrarnos, profe. La verdad, le agradezco. Y seguramente usted que está del otro lado está disfrutando este altísimo contenido de valor con nuestro querido profe Cristian Riom. Dejame una pastillita para el próximo encuentro. ¿Qué va a pasar con el dólar en el mundo? ¿El yuan se podría imponer contra el oro? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, yo creo que ahí también están quemando los papeles, ¿eh? A los economistas, el mundo está en cambio y Es muy fuerte esto, sí, sí, una sí. velocidad muy grande y ya nadie es gurú, ninguno es gurú, digamos, nadie sabe exactamente. Algunos plantean la criptomoneda, es el futuro, te dicen, sí, y bueno, mañana de un plumazo se cae todo, Ujú. o se cae parcialmente. Eh, bueno. Fíjate vos que muchos que aman, sobre todo los que aman profundamente la tecnología, te dicen esto, ¿no? El futuro es esto, la criptomoneda. Y los conservadores te dicen, ¿y cuál es el respaldo de esto? Y es difícil argumentarlo. Lo argumentan, pero no es tan fácil argumentarlo. Ujú. Lo cierto es que los gobiernos de todo el mundo están corriendo al oro y no a la criptomoneda. Algunos, por ejemplo, Bukele ha confiado mucho en la criptomoneda, ¿no? Pero digo China, digo Rusia, digo los propios países de Europa Occidental y van al oro, que en definitiva termina siendo algo que hace 2000 años que es referencia de poder.
Increíble, increíble. 2000 años, Sí, sí, más, sí. quizás 2000 años, 3000 años, que es referencia de poder. Y volvemos al oro, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tiene que ver con el retroceso económico de los Estados Unidos y de un sistema que ya no es confiable. ¿Por qué no es confiable? Mm, Porque cuando vos confías con el liderazgo de Estados Unidos y Estados Unidos te cierra las cuentas, te bloquea, te saca del SWIFT, ¿m? Entonces ya no es confiable. claro, claro, claro. Entonces cuando se saca los pies del plato, y bueno, entonces ya China y Rusia principalmente dicen, no podemos confiar más en el sistema que lo dirige Estados Unidos. Entonces empecemos a comerciar en yuanes, en rublos, en yuanes, inventemos medios de pagos, de tecnológicos, los propios, tengamos nuestro propio sistema satelital, nuestro propio... Es decir, la misma postura de los Estados Unidos, de que yo decía en el inicio de todo esto, de que Estados Unidos no va a poder mantener la hegemonía atrás de la fuerza, porque imponiendo su postura por la fuerza hace que los demás países terminen independizándose y el sistema cruja y termina rompiéndose. Ujú, ujú. Hace poco nos enteramos, Rusia pone en servicio el primer avión civil y comercial íntegramente fabricado en Rusia, con todos los componentes fabricados en Rusia, incluso el motor. Los aviones civiles y comerciales en Rusia compraban los motores en Occidente, porque eran confiables, porque tenían mucho desarrollo, porque era fácil. Hoy, como están las cosas, con todas las sanciones que tienen, ¿qué hicieron? Fabricaron sus propios motores. Se Entonces, reinventaron, qué se bárbaro. reinventaron y Sí, se independizaron. sí, sí, ¿Qué sí. pasó con Huawei? Estados Unidos le bloquea la posibilidad de poner Android, porque supuestamente porque querían espías, qué sé yo, un montón de cuestiones, presiones sobre la empresa. ¿Qué hace los chinos? Bueno, vamos a hacer nuestro propio sistema operativo. Entonces, hoy ya China tiene su propio sistema operativo, que antes no lo tenía. Entonces, las políticas de presiones de Rusia, lo único que hicieron, las políticas de Estados Unidos sobre presiones sobre Rusia y China, lo único que hicieron es que ambos países que hayan crecido tecnológicamente. Ujú. Bueno, muy interesante, profe. Muy interesante, todo haciendo un recorrido por diferentes países, diferentes naciones, y esto último, la reflexión de hacia dónde va la posible comercialización en tanto moneda y las derechas y las izquierdas, que me parece un temón, es Sí, sí. una cosa increíble. Profe, la seguimos, muchas gracias. Gracias a vos, Pipa. Bueno, www.despachoplay.com.ar, Despacho Play Internacional, con todo lo que tenés que saber resumido en esta cápsula, así que la seguimos prontamente. Obviamente nos podés seguir, compartir, poner me gusta y la campanita en Despacho Play en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y la seguimos.